Bien, buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a nuestra clase de hoy, que prácticamente es la última en reposición de la clase de 23 de este mes. Vamos a esperar que los compañeros puedan conectarse. Buenas tardes, Verónica, ¿cómo me copias? Buenas tardes, doctor. Bien, se le escucha bien. Ok, están conectándose los compañeros. Vamos a empezar para delinear todo lo referente al examen final, al trabajo práctico final, que es el proyecto formativo. Y bueno, hemos llegado de pronto sin sentir mucho al final del semestre y estamos frente o en las puertas de rendir la prueba final y terminar este semestre. Mientras esta coyuntura delicada continúe, creo que vamos a seguir bajo la misma modalidad, salvo disposición superior contraria, que seguramente se nos va a comunicar oportunamente, ¿no? Nuestro examen está programado para las próximas subsiguientes semanas, ¿cierto? Miércoles es, ¿no? Para el 7 de julio tengo en mi cronograma, ¿está bien? Sí, doctor, eso también vi yo. Perfecto. El día de hoy, siendo que es la clase de reposición del día miércoles 23, que por un tema de técnico no pudimos pasar, por eso les comuniqué, nos vamos a dedicar a retroalimentar los temas que van a entrar al examen final. Se estira lógicamente que el examen final sea con el contenido de todo lo avanzado, ¿cierto? Esto quiere decir que tendríamos que ver desde las nociones de derechos reales, tendríamos que ver el tema de la posesión, tendríamos que ver el tema de la propiedad, de la copropiedad, de la propiedad horizontal, tendríamos que ver el tema del derecho del suelo, subsuelo, sobresuelo. Dentro de estos hemos visto el derecho a construir, el derecho de superficie además, la propiedad horizontal, y ingresamos a ver los temas de derechos reales sobre cosa ajena, como el usufructo, la servidumbre, uso, la habitación. Pasamos a ver el tema de los derechos reales de garantía, ¿cierto? Vimos la hipoteca, la pignoración, la prescripción. Bien, extractar un examen final de todos los temas que hemos avanzado, independientemente de los adicionales que hemos visto, como los de el registro de derechos reales. Ustedes han hecho un trabajo práctico también con respecto a eso, de haber conocido la composición o la estructura del folio real, eh, los dígitos de la matrícula computarizada y todo lo demás. Lógicamente, teniendo un margen de 20 preguntas para el examen final, relativamente que es mucho contenido. Les sugiero entonces a todos los que ya están en línea, y por favor siempre no olviden registrarse en el chat de la grabación, les sugiero entonces por favor ir repasando los siguientes temas que están en plataforma absolutamente hasta el día de ayer sábado. Todos los temas están ya en plataforma. Los enlaces de ingreso a Zoom y los enlaces de las videograbaciones de las clases. Hagan énfasis
muy buen énfasis, diría yo, en las acciones de defensa de la propiedad. Ya empecemos dándole una repasada desde el tema de la posesión, para realizar una comparación con el tema de la propiedad. No olvidemos nunca, chicos, que cuando ustedes vieron la materia de Derecho Civil 1, se dedicaron a conocer, aprender e identificar además en esa materia todos los derechos inherentes a la persona. Todos, ¿cierto? Derecho Civil 2, les había dicho, viene a ser el cuadrante donde ya habiendo conocido los derechos inherentes a la persona, se ingresa a conocer el dominio que una persona tiene sobre un bien. Pero el término dominio no directamente debe concebirse como propietario directamente, ¿sí? Sino que si nosotros nos remitimos a la definición de derechos reales, vamos a establecer que los derechos reales son el vínculo o nexo jurídico que una persona tiene, ojo, que una persona tiene sobre un bien. No es que el bien tiene alguna injerencia sobre la persona, es la persona, ¿sí?, que tiene ese vínculo sobre un bien en distintas modalidades. En algunos ejercerá la ocupación, en algunos la posesión, en algunos el usufructo y así sucesivamente. Y ahí es donde fuimos viendo la división de los derechos reales, ¿no? Un tema muy importante que lógicamente ha sido la base para poder analizar los derechos reales, como ese vínculo nexo que una persona tiene sobre un bien, son precisamente los bienes. Y hemos conocido una extensa clasificación de los bienes que ustedes los tienen que manejar perfectamente, ¿cierto? Vimos los bienes muebles, los bienes inmuebles, los bienes fungibles, los bienes no fungibles, los consumibles, no consumibles, principales, accesorios, bienes principales, bienes de dominio público, bienes de dominio privado, bienes semovientes, bienes vacantes, bienes mostrencos, ¿cierto? Lógicamente, cuando ya se ingresa, cuando ya ingresamos a abordar el tema de los derechos reales, con mayor frecuencia se maneja una serie de bienes de la clasificación que vimos. En ese sentido, una vez conocida la clasificación de los bienes, donde también se les recalcó y se los vuelvo a recalcar, especialmente la pequeña confusión que se genera entre los bienes consumibles y los bienes fungibles, tenemos que entender que cuando hablamos de los bienes consumibles, de consumir, estamos estableciendo en su definición como aquellos bienes que con el primer uso que se hace de ellos desaparecen, ¿cierto? Esos son los bienes consumibles. Y lo contrario son los bienes consumibles, que con el primer uso que se hace de ellos no desaparecen. Los bienes fungibles, en cambio, no necesariamente tienen que ver con su consumo y con su desaparición, sino que tienen que ver con que los bienes fungibles son todos aquellos susceptibles de ser sustituidos unos por otros en relación a su género, cantidad, calidad, ¿cierto?, cualidad. Y los no fungibles son lo contrario, aquellos bienes no susceptibles de ser sustituidos unos por otros en relación a su cantidad, calidad y todo lo demás. ¿Sí? Los bienes muebles e inmuebles, que de pronto han sido la clasificación que más hemos visto en los demás derechos, ¿sí?, tienen que ver con que los bienes muebles son aquellos susceptibles de poder moverse de un lugar a otro, ¿cierto? Bienes muebles. Y los bienes inmuebles, lo contrario, aquellos que no son
susceptibles de ser movidos de un lugar a otro, porque se encuentran enraizados a la tierra, fijados a la tierra. Y por excelencia, pues son los lotes, las casas, los edificios y todo. Por eso se llaman bienes inmuebles. En virtud de ello, empezamos a abordar el avance ya de los institutos jurídicos y empezamos a ver la posesión, que les reitero y les recomiendo, pónganle especial atención. El día viernes hicimos un análisis de una jurisprudencia, de un auto supremo y una sentencia constitucional, me acuerdo, y en el que ustedes fueron fieles testigos de cómo los tribunales, tanto el Supremo de Justicia como el Tribunal Constitucional, manejan todas las definiciones, conceptos, características, elementos que nosotros hemos visto en cada una de las clases, más un apoyo doctrinal y jurisprudencial para poder fallar, para poder emitir una resolución. No olvidar que la posesión es un poder de hecho. La posesión no es un poder jurídico. La posesión es un poder de hecho que una persona tiene sobre un determinado bien, ¿no? O que lo vincula a una persona con un determinado bien para poder usar y gozar de ese bien que no es suyo. Estamos hablando de la posesión. Mucho cuidado con confundir las palabras propiedad y posesión. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la posesión? Lo vimos en la amplia jurisprudencia. Dos esenciales, dos elementos constitutivos de la posesión. El corpus y el animus, no se olvide. Y conforme se vio en el análisis de la jurisprudencia, fíjense qué importante es que para alegar que una persona se encuentra en posesión de un bien, deben concluir estos dos elementos. El corpus, que viene a ser el elemento material u objetivo, como le dicen, y el animus, el elemento inmaterial o subjetivo. El animus tiene que ver con la intencionalidad de que ese poseedor quiera hacerse dueño. Pero no un dueño de buenas a primeras, lógicamente. Porque a ver, ¿quién podría decirme cuáles son los 4 requisitos imprescindibles de la posesión conforme lo vimos en la jurisprudencia? ¿Quién se acuerda cuáles son los 4 requisitos de la posesión? Refresque en su memoria. ¿Nadie se acuerda de los requisitos de la posesión? El viernes antes de ayer lo acabamos de revisar. El Tribunal Constitucional también hacía un análisis. Doctor, sería pacífica, inequívoca y ya me traba, doctor, pero algo por ahí. ¿Está bien? Perfecto. Un Pública y requisito es continua, que si no sea, me equivoco, perdón, doctor. Verónica. Pública y continua, si no me equivoco, las que... Perfecto, perfecto. Fíjense, no solo basta estar en posesión de un inmueble o de un bien que no nos pertenece. Esa posesión tiene que cumplir, independientemente de los elementos constitutivos, corpus y animus, nunca se olviden, tiene que cumplir 4 requisitos, porque a la vez la posesión se va a transformar en una forma de adquirir la propiedad. ¿Cierto? Porque le sirve de base sólida. ¿A qué figura, a qué instituto jurídico le sirve la posesión de base sólida para adquirir la propiedad? ¿Qué figura del derecho real hemos visto que tenga que ver con adquirir la propiedad
donde se requiera la posesión del bien. ¿Sería el usucampeón, doctor? La usucapión. La usucapión requiere de la existencia y concurrencia de la posesión. Y si yo razono y asocio para darle un poco de descanso a mi memoria, tengo que acordarme que la posesión, chicos, reitero, es el poder de hecho, jamás el poder de derecho o poder jurídico. Es el poder de hecho que tiene una persona sobre un determinado bien para usar y gozar. No puede disponer el poseedor porque no es propietario. ¿Se dan cuenta? Es cuestión de asociar y razonar. E independientemente, decía, de que concurran los elementos del corpus y el animus, esta posesión, para hacer una base sólida de una forma de adquirir la propiedad, tiene que cumplir esos 4 requisitos que manifestaron Marcelo y Verónica. Debe ser pacífica, debe ser pública, debe ser inequívoca y debe ser continua. ¿Cierto? Porque lo contrario de los requisitos de la posesión son los vicios. Y los vicios son lo contrario de los requisitos. Si el requisito es pacífica, el vicio es violenta. Lenta. Muy bien. Si el requisito es pública o público, el vicio es Clandestina. clandestina. Si es inequívoca, el vicio es equívoca. Si el requisito es continua, el vicio es Descontinuo. discontinua. ¿Se dan cuenta? Es una serie de razonamientos nada más que ustedes tienen que hacer a efectos de que puedan diferenciar e identificar cuáles son los requisitos y cuáles son los vicios de la posesión. Después llega la propiedad. Ojo, la propiedad. ¿La propiedad es un poder de hecho o un poder jurídico? Poder jurídico. Es un poder jurídico, también llamado poder de derecho, pero jamás de hecho. Poder de hecho es la posesión. Cuando hablemos de la propiedad, vamos a hablar de aquel poder jurídico, poder de derecho que tiene una persona sobre un bien para usar, gozar y ¿cuál es la otra facultad que tiene? El propietario. Usar, gozar y que lo diferencia lógicamente del poseedor, porque el poseedor solamente puede usar y gozar. Adelante, Judith. Sería Buscate. Adelante. usar, gozar y disfrutar, doctor. Disponer. Muy bien. Claro, el Disponer. propietario no solamente puede usar y gozar. Como propietario, como dueño, puede disponer. Tiene el poder de disposición. Artículo 105 del Código Civil. ¿Se dan cuenta? Entonces, al tener la capacidad de disponer, este propietario, digámoslo así, puede hacer lo que quiera con su bien. Pero hay una limitante, y a ver si se acuerdan qué se denomina, que conforme la ley en el Código Civil, quiero decir, dispone que por muy propietario que sea uno de su bien, no puede ejercer actos que perturben, molesten o perjudiquen a sus vecinos que son propietarios de su propio inmueble. ¿Qué se llama eso? A esa limitante que la misma ley establece. Puede ser absoluto propietario de tu bien, puede ser el rey de tu bien,
pero eso no te da derecho a perturbar o a generar molestias o perjuicios a los demás. ¿Cómo se llama esa figura? Se encuentra en el artículo 107 del Código Civil. ¿Quién se acuerda? Abuso de... Poder. Está bien, abuso de poder o abuso de derecho. ¿Se dan cuenta? O sea, puedo ser propietario, nos dice el abuso del derecho. Somos propietarios, pero ejercer tu derecho en el marco de tu propiedad sin que ello signifique que realices actos, perturbaciones, molestias o perjuicios a los demás. Y de ahí nace, o por lo menos con esa idea se aplica, de que los derechos de uno empiezan donde terminan los del otro y los del otro terminan donde nacen nuestros derechos. Y dentro del capítulo de la propiedad, usar, gozar y disponer, tener el carácter de absoluto, de exclusivo y de perpetuo, nace la figura de la copropiedad. Y enseguidita de la copropiedad nace el tema de la propiedad horizontal. Recordemos lo que vimos en el tema de la copropiedad. Copropiedad. Propiedad de dos o más personas. ¿Cierto? Propiedad colectiva. También llamada. ¿En qué consiste la copropiedad? ¿Quién podría decir? ¿Qué es la copropiedad? Doctor, ¿se puede decir que la copropiedad son de dos o más personas en el cual tienen los mismos derechos en el porcentaje del bien que lo están adquiriendo o que lo tienen? ¿Ya? Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más se acuerda algo? ¿Alguien más se acuerda algo, chicos? Aunque, conforme lo ha dicho Marcelo, la copropiedad es aquella propiedad que le pertenece a dos o más personas de forma conjunta, de forma colectiva, traducida en cuotas o alicuotas partes, en acciones y derechos. Todos son propietarios de todo, ¿cierto? En partes, cuotas o acciones o derechos. Absolutamente todos ejercen el derecho propietario. Áreas comunes, pasajes, pasillos, gradas, ascensores, salones, todos en el régimen de la copropiedad. Una de las características, si se acuerdan de la copropiedad, es que el copropietario que pretenda no hacer uso de algún área común, como piscinas, churrasqueras, salón de eventos, puede negarse a pagar los gastos de conservación y mantenimiento de esos lugares. O puede en todo caso renunciar al uso de esos lugares. Yo no voy a usar nunca la piscina, por tanto no me corresponde pagar sobre su mantenimiento. Tampoco uso el salón de eventos, jamás lo he usado y no lo voy a hacer ahora, tampoco debo pagar. ¿Se acuerdan que en el régimen de la copropiedad la ley permite que un copropietario pueda no pagar los gastos de conservación y mantenimiento para no usar esas áreas? Lo que difiere de la propiedad horizontal. La propiedad horizontal, si se acuerdan, está representada
por lo que se llama condominio, compartimientos o pisos de forma horizontal, en el que se identifican dos tipos de propietarios o de propiedades. Una propiedad privada y una propiedad colectiva o común. La propiedad privada tiene que ver con el departamento, con el piso que uno tenga. Dentro de esas 4, 5, 6 paredes, yo soy propietario privado. Nadie me molesta. En cuanto paso la puerta de mi departamento, los pasillos, las gradas, las barandas, los jardines, las piscinas, los salones son áreas comunes. Por tanto, es de todos los copropietarios. También los colegios, profe, dice, Muy buena pregunta. A porque ver, decimos, ¿no? Es mi colegio, pero lo después, o sea, no sería de esa forma, ¿no? Si no he estudiado en ese colegio, no, es porque muchos decimos, es mi colegio, algo así. exactamente. Y no hay derecho propietario, sino es la identificación y el compromiso de pertenencia que uno tiene para con su colegio, ¿cierto? En este caso, la propiedad horizontal ejerce un derecho privado conforme al artículo 105. Hay un poder jurídico de cada uno de los propietarios, pero al mismo tiempo se da la existencia de una propiedad común, como los pasillos, las gradas, las piscinas, áreas de recreación, salón de eventos, qué sé yo, que son las áreas comunes. Por tanto, soy dueño de mi departamento, de mi piso, y soy copropietario de las áreas comunes. Ahora, ¿podrá un propietario que tenga ahí su departamento, todo, no querer pagar, evadir los gastos de mantenimiento y conservación, sobre pretexto de que no lo va a usar, o no se puede en la propiedad horizontal? ¿Qué creen? En la copropiedad, la ley viabiliza. El copropietario puede denunciar o puede omitir pagar gastos de mantenimiento y conservación de áreas denominadas comunes en la copropiedad. En la propiedad horizontal no. Ningún copropietario en la propiedad horizontal puede alegar que no va a pagar determinado monto porque no va a usar. Use o no use, en la propiedad horizontal sí o sí debe pagar. ¿Cierto? Fuera de que debe tener estatutos, reglamentos, respetar el principio de buena vecindad y todo lo demás. Vimos un tema entre estos, si se deben acordar, denominado el patrimonio. El patrimonio. Conjunto de bienes pasivos, activos, obligaciones que tiene una determinada persona, patrimonio personal. ¿Cierto? Y dentro de esta clasificación de patrimonio, establecimos una serie de clases o tipos. ¿Qué clase de patrimonio se acuerdan que existe, independientemente del patrimonio personal? ¿Quién se acuerda? ¿Qué tipo de patrimonios identificamos? Patrimonio personal, patrimonio. ¿Cuál es aquel conjunto de bienes o cosas imprescindibles para satisfacer necesidades, ¿no?, que van a favor de la familia? ¿Qué tipo de patrimonio es? Matrimonial. ¿Ya?
Otro término que se le pueda dar. Resulta que el oficial, porque eso se ventila ante juzgados de familia, resulta que el oficial de diligencias de un determinado juzgado va a su casa y le dice que sí o sí debe notificar con este proceso, que generalmente va por la vía penal. Y el juez o la jueza ordena en sitio, mirando en muchos casos el bien que es objeto del juicio. Hablemos a ver de un auto, ¿ya? Hablemos de un auto para verificar si es el bien objeto del litigio, objeto del juicio, el estado en el que se encuentra a efectos de que se pueda tomar alguna medida en derecho ante el reclamo de una de las partes. No olvidemos también que el derecho, la propiedad horizontal permite vender departamentos posteriores ¿con qué? ¿O es que no se permite vender en la modalidad de prehorizontalidad? Sí, doctor, se puede, porque también lo llaman, ¿no? Preventa, ¿no? También es Exactamente. llamado, ¿no? Y se puede vender, ¿por qué? Porque a momento de realizar todos los trámites para la construcción de ese edificio, de ese condominio, se ha cumplido con una serie de requisitos técnicos y una serie de requisitos legales. Entonces, cuando se opera ya la venta del bien, también se está operando la venta del bien privado y la venta o transferencia de los bienes pasivos. Entonces, esa clara distinción y diferenciación hay que hacer con la posesión y la propiedad e ir jugando. A ver, ¿qué vino después? La copropiedad es esto, tenemos el patrimonio familiar y así sucesivamente. Adelante, ¿quién habló? Creo que nadie. Después, un tema importante que vimos, chicos, cuando empezamos a ver y que va a ser parte del examen, estamos tocando los temas que van a ser parte del examen, ingresamos a ver los derechos reales sobre cosa ajena. ¿Sí? Y en ese tema establecimos tocar, Volvemos a empezar, ¿sí, no? ¿no? Pudimos tocar el tema del usufructo, que viene de usus y fructus, usar y disfrutar de un bien que no es mío. Por eso está dentro de la categoría de derechos reales sobre cosa ajena o sobre bien ajeno. En el tema de la posesión, se identificó necesariamente que una persona posee un bien con la intención de hacerse dueño, haciendo una diferenciación con el detentador, si se acuerdan, el detentador. Entonces, un usufructuario, ¿sí? Una vez que se constituye el derecho real sobre cosa ajena de usufructo, la pregunta es, ¿firmado el contrato con el propietario para que determine, para que use y disfrute de un determinado lugar o habitaciones? Se firma el convenio, el contrato, el documento como tal. Ese usufructuario tendrá la calidad de poseedor o es un detentador. ¿Qué dice? Detentador, doctor. ¿Cuál sería su categoría para ser detentador? ¿Es un poseedor o qué es?
es un usufructuario, ¿cierto? Es un usufructuario. No puede ser un poseedor. Como decía Lidia, es un detentador. Ahora bien, ¿quién se acuerda si hay un plazo máximo para la vigencia del usufructo? ¿Es un derecho temporal? Si el usufructo se ha otorgado a favor de persona adulta o adulta mayor, ¿cuál es el plazo máximo? 30 años, Cuando doctor. la persona muere, no, cuando es la persona jurídica es 30 años, pero si la persona es una persona civil, es hasta que la persona fallece, creo, doctor. O sea que si se trata de una persona natural, estamos hablando de vitalicio, ¿cierto? Sí, y Muere cuando es jurídico es 30 años. exactamente. Cuando el usufructo ha sido otorgado a una persona jurídica, no puede exceder los 30 años. Ya, nunca se olvide. Cuando es a favor de una persona jurídica, una institución, empresa o algo así, constituido que es el usufructo, hay un plazo máximo de 30 años. Pero a una persona individual, a una persona normal, se les reconoce hasta el día de su muerte, salvo acuerdo contrario de las partes. Ahora viene una pregunta que de pronto está en el examen. ¿El usufructo es materia de sucesión hereditaria o no es? No, doctor. No, Termina cuando la persona fallece, fallece, perdón, cuando la persona que está o sea, la persona que está detentador fallece y termina ahí el usufructo. cuando el usufructuario fallece, ahí concluye, ahí se extingue el usufructo. No es materia de sucesión. Ninguno de sus herederos puede aparecer y decir, acá tenía mi papi declarado un usufructo, aquí está la latita, por así decirlo, y voy a continuar yo porque soy su heredero. No, no hay. Absolutamente. ¿Listo? No se vayan a olvidar esos detalles, por favor. Después, el tema de la servidumbre que nos tomó un par de clases, que lo volvimos a reiterar. Por excelencia, el derecho del tipo sobre cosa ajena. Y dos sujetos importantísimos identificados en el derecho de usufructo. ¿Cuáles son? El detentador, creo, doctor, y el poseedor, ¿o estoy mal? A ver, ¿quién dice lo contrario o lo mismo? Estamos hablando de la servidumbre. Derechos real sobre cosa ajena. No, 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 no. Es del ejemplo que nos ha dado de lo de los lotes cuando hemos hecho, ¿verdad, doctor? Exacto. Está en la punta de mi lengua. ¿Cómo se llaman los sujetos de la servidumbre? En el usufructo sencillo, propietario o usufructuario. En la servidumbre, Derecho personal. cerca. Dominante era uno de ellos, doctor. ¿Perdón? No era dominante uno de ellos. Fundo dominante y fundo Sirviente. Hay uno que domina y hay uno que sirve. ¿Qué se llama? Ya les acabo de dar la palabra. Fundo dominante y fundo sirviente. ¿Sí? No se confundan. Propietario, usufructuario. Ese es el usufructo. Fundo dominante, fundo sirviente. Esos son sujetos
de la servidumbre. A ver, chicos, estamos llegando al final de la primera sesión. Denme 2 segundos, por favor, y les vuelvo a mandar el link, ¿ok?